Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ernesto Sánchez. Yo soy residente de tercer año de medicina interna y el día de hoy vamos a revisar un tema que es la sepsis, ¿no? Es un tema muy interesante, muy, no novedoso, pero sí importante en la medicina, no solo para la especialidad de medicina interna, sino en general para todas las especialidades, cirugía plástica, traumatología, todos deberíamos tener conocimientos menos básicos de lo que es la sepsis, cómo identificarla y cómo tratarla. Entonces, mi plática del día de hoy va a ir encaminada a esos puntos: identificación temprana y manejo de sepsis. Entonces, pues nada, es un tema un poco largo, entonces vamos a dar inicio. Lo que vamos a estar revisando, vamos a estar revisando lo que es la definición, fisiopatología, reconocimiento temprano, uso rápido de herramientas diagnósticas, reanimación, antibiótico terapia y control de foco séptico. Entonces, tenemos que la sepsis es una enfermedad enigmática en la historia de la humanidad. En el transcurso de los años, la definición de sepsis ha sufrido muchas modificaciones y tenemos data desde Aristóteles e Hipócrates, que describieron la palabra sepsis asociada a putrefacción y mal olor, ¿no? Conforme pasaron los años, la sepsis fue una parte, o digamos, el enemigo, el principal enemigo en la historia de la humanidad. Con la sepsis se acarrearon varias epidemias que causaron terror, especialmente en Europa, lo que es la peste negra, la muerte negra, probablemente la epidemia más devastadora en toda la historia de la humanidad, causada por una bacteria que se llamaba Yersinia pestis. Esta bacteria generaba una infección grave y asociado a una disfunción orgánica, ¿no? O sea, pues sepsis. Pero la definición de sepsis ha variado mucho y la verdad es que hasta hace poco tiempo no nos poníamos de acuerdo de qué era sepsis y no podíamos entender por qué se desarrollaba o por qué funcionaba de esa manera, ¿no? No todas las infecciones son sepsis, eso es importante. Conforme fue avanzando la historia, los descubrimientos, el microscopio, la penicilina, se dieron cuenta que la sepsis no era nada más una infección, sino que había algo más en la sepsis, una respuesta inflamatoria sistémica, y se acuñó en la definición de que sepsis era una respuesta inflamatoria sistémica en respuesta a una infección. Sin embargo, en las últimas 2 décadas empezó a surgir mucha información acerca de la sepsis, especialmente de la fisiopatología, que nos elucidó un poquito más lo que involucra la sepsis y se desarrolló lo que es la definición en relación al daño orgánico múltiple, que es realmente la definición que actualmente tenemos de sepsis. En el 2016 cambió y esta es la definición que yo quiero que se queden con ella. La sepsis se define por los criterios de sepsis 3 como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. No es lo mismo sepsis e infección. Eh, Como ven, la nueva definición, la disfunción orgánica forma parte de la definición operativa. Las definiciones viejas, como sepsis severa, ya se eliminó totalmente, quedó obsoleta, ¿no? Porque se van a encontrar información de sepsis severa, choque séptico. Actualmente las definiciones son bueno, son sepsis y choque séptico. Entonces, vamos a quedarnos con esta definición. El choque séptico como tal es la sepsis con presencia de anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas que confieren un mayor riesgo de muerte. Entonces, son pacientes que requieren vasopresores para mantener una presión arterial media arriba de 65 o un lactato mayor a 2. Entonces, números grandes son impactantes a veces. En el mundo tenemos alrededor de 10, o se estima que existen 19 millones de casos de sepsis al año. Sin embargo, esta cifra se cree que está totalmente subestimada y que el número es mucho mayor. Es un problema importante, es un problema que debemos de estar conscientes y al tanto y tomar cartas en el asunto, y por lo mismo se han hecho muchísimos esfuerzos para tratar de incentivar el diagnóstico temprano en la comunidad médica y en la comunidad no médica también. Entonces,
los datos importantes de sepsis, ¿por qué debería de importarnos? Es realmente la tercera causa de muerte en el mundo, por detrás únicamente de las causas cardiovasculares, del cáncer. Es una enfermedad muy frecuente y muy mortal, ¿no? Entonces, eso es lo que hace importante que nosotros conozcamos y tratemos la sepsis. Otra cosa importante es que existe un pobre reconocimiento en la sociedad. Más o menos en encuestas que se han realizado, casi la mitad de la gente ni siquiera conoce qué es lo que, qué es lo que significa sepsis, ¿no? Eh, yo les podría decir que si ustedes se van al centro y le preguntan a 100 personas qué es sepsis, pues prácticamente van a tener una respuesta pobre. Y no es algo de México, de Monterrey, sino es un problema a nivel mundial. Y ahorita lo vamos a ver en distintas, digamos, potencias, que también existe un subdiagnóstico importante y que la gente realmente no está consciente de lo que es la sepsis, ¿no? Conforme lo que se cree, la mayor parte de los casos inician en la comunidad, hasta un 87% de los casos, y no dentro de un hospital, como es lo que se cree en general. Tiene una alta mortalidad que ha disminuido en los últimos años. Antes se hablaba de hasta un 80%. Ahorita la mortalidad asociada a sepsis va desde un 20 a 50%, que es mucha, la verdad. Y por último, es que la enfermedad tiene un elevado costo de atención, ¿no? En México se compara el hospital público versus el hospital privado y los costos son altísimos. Entonces, en general, la sepsis, o haciendo ya como un recuento de todo esto, es una enfermedad realmente catastrófica, con un elevado costo de atención. Es un problema de salud pública. Entonces, nosotros, y miren, esto es lo que les quería comentar. En países, ustedes ven Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, se han hecho encuestas en estos países y en menos del 20% de las personas consideran a la sepsis como una urgencia médica, ¿no? Crítica. Entonces, si eso sucede en los países, digamos, de primer mundo, que creo que nos podría esperar a nosotros, ¿no? Países de Latinoamérica que sufren constantemente de esta enfermedad. Otra cosa que me pareció importante es que la sepsis, ustedes pues, todos conocemos el infarto, la embolia, el accidente cerebrovascular. Sin embargo, la sepsis ha rebasado el número de hospitalizaciones al infarto, ¿no? Y aunada a la mortalidad que lleva las hospitalizaciones por sepsis, pues realmente no es algo para pasar de largo. Entonces, ¿de dónde viene la sepsis? Habíamos dicho que la sepsis es secundaria a una infección. Hay que buscar los sitios o los focos infecciosos. Fíjense que en el mundo, o la información que existe, el foco más común es el pulmonar. Sin embargo, los datos que existen en México es que la sepsis abdominal es la más común, hasta en un 47% de los casos, seguidos por el foco pulmonar. Algunos otros focos que nosotros deberíamos de realizar o de revisar en nuestros pacientes al momento de que sospechemos un paciente séptico, infección de tejidos blandos, de las vías urinarias o infecciones como artritis séptica, ¿no? Entonces, buscar estos focos es importante y tomarlo en cuenta las estadísticas también de México, ¿no? Contrario con el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la sepsis? Dijimos que era una respuesta exagerada del cuerpo, ¿no? En respuesta a una infección. Entonces, todos los patógenos son potencialmente causales o causantes de sepsis y tienen una carga y una virulencia importante. Entonces, estos patógenos tienen unos componentes moleculares que permiten ser identificados por unos receptores que tiene nuestro organismo. Los receptores identifican estas moléculas y activan una cascada de inflamación, de coagulación. Ahora, cuando la infección no es, o digamos, la acción de nuestra respuesta inmunológica innata no es suficiente para controlar la infección, estimulación constante de estos receptores generan una respuesta exagerada del cuerpo y esto genera que haya un daño orgánico en distintos niveles, ya sea cerebro, pulmón, corazón, hígado, riñón. Prácticamente puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo. Hay mecanismos inflamatorios, hay alteraciones en la coagulación, en el complemento. Entonces, es un mecanismo fisiopatológico bastante complejo que se está estudiando y que se está
o que está todavía en proceso de seguir en aprendizaje, ¿no? Algo que me parece muy interesante y que en general a mí se me hace un tema increíble, son los patrones hemodinámicos de la sepsis, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente, cuando llega un paciente con sepsis, ese paciente usualmente tiene un componente de depresión de volumen, o sea, son pacientes que vienen por náuseas, vómitos, diarreas. Otra cosa también es la hiporexia, pacientes que llegan con intolerancia a la vía oral. Entonces, sí tienen un componente de deshidratación, de depresión de volumen, pero hay cambios circulatorios específicos asociados a la sepsis y eso es algo bien interesante. Son cambios cardiovasculares, son progresivos y entre los dos cambios tempranos son la reducción del volumen intravascular secundario a una fuga capilar al tercer espacio y una disminución también del tono vascular. Esto en conjunto genera que hay una disminución del retorno venoso y una disminución también del gasto cardíaco, que el cuerpo inicialmente o en etapas tempranas compensa con aumentando el tono simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, esto aumenta el gasto cardíaco. Sin embargo, mediante progresa esta enfermedad, existe algo que se llama miocardiopatía por sepsis. Está bien estudiado y está bien descrito que se genera por las mismas citocinas, ¿no? La miocardiopatía por sepsis y afecta la contractilidad miocárdica, genera una disfunción ventricular, sistólica y diastólica, ya sea izquierda y derecha. La buena noticia es que es algo transitorio, sin embargo es algo muy frecuente, ¿no? En pacientes, se han visto en series con pacientes con ventilación mecánica y choque séptico que hasta un 60% de los casos van a tener miocardiopatía por sepsis. Entonces, si el paciente libre los primeros 7 días del choque séptico, puede ir mejorando esta disfunción miocárdica. ¿Quiénes tienen más riesgo de padecer sepsis? La verdad es que es bien difícil identificar. Hay factores de riesgo. El principal factor de riesgo para que una persona desarrolle sepsis es que ya haya tenido sepsis, ¿no? Un paciente que ha sobrevivido a la sepsis, ese paciente, ustedes fíjense, interróguenlo bien porque realmente es el paciente que tiene mayor riesgo de que vuelva a tener otro episodio. En general, se acepta que pues es algo que difiere de cada paciente, es difícil identificarlo, pero hay varios grupos de riesgo, ¿no? Son pacientes, los pacientes que están más en riesgo, pacientes con inmunosupresión, ya sea por alguna enfermedad o por medicamentos, edad avanzada, pacientes con alteraciones de las barreras naturales como los quemados, pacientes críticamente enfermos o pacientes con una reciente cirugía u hospitalización. El caso ahorita que está muy común es el cáncer, ¿no? Y el cáncer, si bien los nuevos tratamientos, las inmunoterapias son increíbles, con resultados fenomenales, la verdad es que el grado de inmunosupresión que conllevan, ya sea por el cáncer y por las mismas terapias, es un tema que tenemos que tomar en cuenta y ahorita pues realmente hay mucho cáncer y hay muchos pacientes que están dentro de estas inmunoterapias y son pacientes que hay que vigilar y hay que tomar en cuenta porque esos pacientes pueden desarrollar una infección y desarrollar sepsis y complicaciones mayores que el resto de la población. Otra cosa interesante de la sepsis es la paradoja de la obesidad, ¿no? Uno pensaría que los pacientes con un índice de masa corporal mayor tienden a complicarse más, sin embargo, en sepsis y en algunas enfermedades existe como un efecto protector de los pacientes obesos. Esto se ha postulado, ha tenido varios como posturas. La principal es que el tejido adiposo puede generar como una reserva para evitar lo que es el catabolismo. Y otra cosa interesante también de la paradoja de la obesidad es que existe también la obesidad sarcopénica, ¿no? Eso lo vemos mucho aquí en nuestro medio, en pacientes hospitalizados y en esos pacientes específicamente no les confiere una protección en comparación con otros grupos, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos visto, ¿no? Que tiempo es miocardio y tiempo es cerebro, pero realmente en sepsis los minutos cuentan, ¿no? En sepsis tiempo es tejido, ¿no? Entonces hay que ser muy eficaces y muy juiciosos al momento de evaluar un paciente y pensar que pudiera ser sepsis, ¿no? Porque en el caso de que ya sospechemos que pudiera tener este padecimiento, pues el tratamiento es o se considera una urgencia médica, ¿no? Entonces, por lo mismo,
y porque es un diagnóstico difícil, varias organizaciones han generado muchos esfuerzos, no solo la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, sino prácticamente en todo el mundo han desarrollado esfuerzos para identificación temprana de la sepsis, y a mí me llamó la atención esta pequeña mnemotecnia que es TIME, para identificar los pacientes con sepsis, ¿no? Temperatura, infección, estado mental alterado y un paciente que se encuentra críticamente o gravemente enfermo, ¿no? Desafortunadamente la sepsis es una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar, incluso para médicos con experiencia, ¿no? Especialmente porque es un cuadro clínico poco específico. Usualmente se presentan con síntomas muy vagos, entonces aún para médicos experimentados es un reto diagnóstico importante. Entonces, como ven, pues la verdad es que el cuadro clínico es muy vago. Pacientes se pueden presentar con hipertermia, hipotermia, taquicardia, taquipnea, hipotensión, oliguria, alteración del estado mental y llenado capilar prolongado. Hay algunas manifestaciones que son un poco más o que te orientan a que ese paciente puede tener una gravedad mayor, ¿no? Y eso es lo que vamos a revisar. Pero en general el diagnóstico de sepsis es difícil. Hay que tenerlo en mente, el diagnóstico, y la enfermedad como tal para pensar en ella, ¿no? Una parte importante al momento de evaluar los pacientes en la consulta o en donde los quieran revisar es el llenado capilar o el moteado, ¿no? De las rodillas. Esta parte de la exploración física es importantísimo. Chequen las rodillas de su paciente, chequen las piernas de sus pacientes cuando sospechen por sepsis. Siempre es fundamental y se van a encontrar cosas increíbles como lo que es el índice de moteado, ¿no? El índice de moteado es colocar o es revisar las rodillas, hacer presión alrededor de 15 segundos y valorar el grado de afección, ¿no? Fíjense que los grados mayores, 4 y 5, se asocian a una mortalidad impresionante, casi del 100%. Entonces, son pacientes que, si tú identificas esto, prácticamente podrías decir que ese paciente tiene un riesgo mucho mayor de morirse que cualquier otro paciente, ¿sale? Entonces, este es un cuadro clínico. Es bien común que te lo llegues a topar así cuando llegue el paciente a urgencias, muy vago. Entonces, es un paciente de 66 años con antecedente de tabaquismo e hipertensión arterial de mal control que llega a urgencias por debilidad generalizada y náuseas. Tú lo encuentras con un estado mental confuso, alterado. Los signos vitales están 80-50, una frecuencia cardíaca de 104, respiratoria de 24 y temperatura de 36. Laboratorios, le pides laboratorios y notas que tiene una leve leucocitosis de 12,000, lesión renal aguda y elevación de transaminasas. Un ataque de cráneo está normal, ¿no? Entonces, por este cuadro clínico, la verdad es que es muy difícil, si no tienes las bases, pensar que ese paciente pudiera ser sepsis, ¿no? Especialmente los pacientes de edad un poco más avanzada se presentan con síntomas muy atípicos, ¿no? De la enfermedad o muy vagos, ¿no? Entonces hay que tener un alto índice de sospecha al momento de buscar sepsis. Y la pregunta clave aquí es que si nuestro paciente que tenemos ahí enfrente pudiera tener sepsis, ¿no? Y partiendo de ahí podemos desarrollar un algoritmo diagnóstico que nos lleve a tener la certeza, ¿no? Entonces, las tres principales cosas que yo les diría que busquen al momento de que ya pensaste que tienes un paciente que pudiera tener sepsis. Una, y lo primero es identificar de dónde viene la infección, porque eso gran parte o te va a guiar la terapéutica, no solo los antibióticos, sino también si tienes que hacer algún control del foco, ¿no? Entonces es importante revisar al paciente de pies a cabeza, interrogar intencionadamente, a veces con la familia, porque el interrogatorio suele ser indirecto en pacientes con alteración del estado mental o en pacientes gravemente enfermos. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta el diagnóstico, la búsqueda del foco diagnóstico. Otro punto importante es identificar o buscar factores de riesgo para que este paciente pueda tener sepsis, que ya vimos cuáles son, especialmente pacientes inmunocomprometidos, mayor riesgo de tener sepsis y mayor riesgo de tener un choque séptico, ¿no? Y la última es identificar pacientes con banderas rojas,
que son pacientes que tienden a complicarse un poco más que el resto. Entonces hay que identificarlo rápido porque es una emergencia y hay que actuar de manera urgente. Entonces ya tenemos nuestro paciente con sepsis, buscamos estas tres cosas y empezamos a desarrollar nuestro algoritmo diagnóstico. Voy a hablar de tres herramientas que tenemos. Hay muchas para tratar de identificar y tratar de evaluar a los pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones. Voy a hablar de los criterios del CIRS, de la escala de Quick-SOFA y de la escala de SOFA, ¿ok? Los criterios de datos de la respuesta inflamatoria sistémica, los criterios del CIRS, pues prácticamente son los que todos conocemos y lo que hemos aprendido en estos años de medicina. Son importantísimos, sin embargo son poco específicos para diagnosticar como tal sepsis, pero hay que tenerlos en cuenta obviamente. La temperatura mayor a 38 o menor a 36, leucocitosis o leucopenia, la presencia de taquicardia y la presencia de una frecuencia respiratoria elevada, nos hablan de datos de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, esta escala se llama Quick-SOFA, es una escala bien simple, bien sencilla que la pueden usar todos ustedes. Sin embargo, es muy fácil de usar, pero tiene sus limitantes, ¿ok? Como ven, involucra solo tres variables, lo que es la presión arterial, el estado mental y la frecuencia respiratoria. Si tu paciente tiene presión arterial menos de 100, una alteración del estado mental caracterizado por un Glasgow menor a 15, o la frecuencia de la frecuencia respiratoria mayor a 22, si este paciente tiene más de dos o más criterios, puedes identificar de manera temprana que ese paciente tiene mayor riesgo de complicarse y mayor riesgo de mortalidad. Realmente lo que te sirve SOFA no es para diagnosticar sepsis, tiene sus limitantes, ¿no? Se le van a escapar muchos pacientes, pero Quick-SOFA es una escala muy buena en el triage para identificar pacientes que tienen pobre pronóstico y pacientes que ya están en una falla orgánica múltiple, ¿no? Entonces, se desarrolló no tanto en la terapia intensiva, sino fuera de la terapia intensiva, donde tiene su mejor valor. Ahora, Quick-SOFA también, otra de las limitantes es que es operador dependiente o es dependiente del juicio clínico del médico, ¿no? Sin embargo, pues como vemos, está bien fácil, son tres cosas y todos lo pueden usar al momento de valorar pacientes fuera de la terapia intensiva, ya sea en hospitalización o previo a su ingreso. Y son pacientes que van a requerir un tratamiento mucho más agresivo, mucho más rápido, es una urgencia y hay que tratarla como tal, ¿ok? Si hablamos de escalas, pues la madre de todas es la escala de SOFA, ¿no? Una escala que es la piedra angular, digamos, en el diagnóstico y en el abordaje de la sepsis, ¿no? SOFA nos habla directamente de disfunción orgánica múltiple e involucra más variables que requieren estudios de laboratorio, estudios paraclínicos, involucra variables de la respiración, sacar el cociente de PAFI, la PAFI, digamos, la coagulación, las plaquetas, el bilirrubinas, el sistema cardiovascular, lo que es la presión arterial, la escala de Glasgow, también con la alteración del estado mental y la función renal, ¿no? Un valor arriba de 2 con presencia de una infección, pues ya te hace propiamente el diagnóstico operacional de la sepsis, ¿no? Es importante en el seguimiento de los pacientes, no solo en la terapia intensiva, les digo, en el área de medicina interna, estar evaluando constantemente el SOFA, no solo al ingreso, sino a las 48 horas también de que inicia o del ingreso del paciente, porque nos habla de disfunción orgánica como tal, ¿no? Entonces es bien importante tenerlo en cuenta al momento de que evaluamos estos pacientes. ¿Cuál es mejor que otra? ¿Cuál elegimos, no? La verdad es que se han estudiado mucho y lo que se ha visto es que si tú usas dos criterios, ya sea SOFA y los criterios de CIRS, no se te van a escapar pacientes con sepsis, ¿no? Entonces, lo mejor es combinar los criterios, conocerlos y aplicarlos en los pacientes que creemos que pueda tener una infección para darles el manejo más oportuno, ¿sale? No todas las infecciones son sepsis y no todas las respuestas inflamatorias son sepsis. Hay muchas otras causas como quemados, traumatismos, pancreatitis que te pueden simular un cuadro clínico. Entonces, por eso les digo que es un diagnóstico bien difícil, que tenemos que descartar varias cosas y que a menos de que sea muy evidente la infección, hay que buscarle y hay que hacer un abordaje muy completo de estos pacientes. Pero siempre con la sospecha inicial de que, oye, pues puede ser sepsis, ¿no? Y tenerlo en cuenta y así no se nos van a escapar los pacientes. Otra cosa bien importante y que se ha estudiado muchísimo en los últimos años son los biomarcadores, ¿no? Los biomarcadores tienen funciones bien específicas
pero ojo, hay que tener cuidado con ellos, no hay que usarlos de manera aislada para hacer el diagnóstico de sepsis, sino hay que usarlos en conjunto con el cuadro clínico, con nuestro juicio, con las distintas escalas, para ahora sí decir, pues sabes que si parece sepsis, vamos a tratarlo como tal. Lo principal función de los biomarcadores son para descartar sepsis, tienen un buen valor predictivo negativo, además de que son buenos para evaluar la severidad y evaluar la respuesta al tratamiento. Tenemos dos de ellos, que son la procalcitonina y la proteína C reactiva, los que tenemos más a la mano. Se han estudiado más de 170 biomarcadores, pero estos dos son los más los tenemos a la mano en cualquier hospital, en cualquier laboratorio, ¿no? Y no son muy útiles. Entonces, un paciente que tiene fiebre, que tiene taquicardia, taquipnea, un estado hiperkinético, tú le pides una proteína C reactiva. Si la proteína C reactiva está negativa, híjole, o sea, ese paciente, búscale por otro lado, checa bien, revísalo otra vez, porque difícilmente vas a tener sepsis, ¿no? Entonces, te cuestionan ahí antibióticos, quién sabe, ¿no? Pero si la proteína C reactiva sí está elevada y tienes un paciente con una sospecha clínica de sepsis, pues sabes que empieza a tratar, ¿no? Dale el beneficio de la duda e inicie el manejo, ¿no? Ahora, de forma aislada, les digo, no son útiles para hacer un ruling de la sepsis, pero tomarlos como parte del abordaje diagnóstico, ¿sale? Otro punto importante es el seguimiento de la enfermedad. Podemos pedir este tipo de biomarcadores al momento de evaluar la respuesta al tratamiento, ¿no? Y tienen buen valor en estos pacientes. Ahora, habíamos hablado de las banderas rojas, ¿no? Las famosas red flags. Entonces, no hemos hablado como tal del choque séptico o del origen del choque séptico. El choque séptico es un choque vasodilatador. Se conoce que es un choque distributivo, pero el cambio o lo que se intentaría hacer es que se conociera como un choque vasodilatador. Y aquí hay varias cuestiones bien controversiales con el choque séptico, porque ustedes, las guías, todos conocemos o les recomiendo que sí las lean, las guías de Surviving Sepsis. Son unas buenas guías con unas buenas bases, sin embargo, tienen algunas cuestiones que difieren, ¿no? De lo que realmente sucede con el choque séptico. Y es que en el choque séptico, digo, en un paciente con un choque séptico, sí tenemos un componente hipovolémico, como mencioné hace un momento, los pacientes llegan depletados de volumen porque no han comido, porque se sienten mal, tienen náuseas, vómitos, diarrea, pero tiene también el componente del choque distributivo, del choque vasodilatador. Entonces, lo que está pasando no es que le falte agua al cuerpo, ¿sí? No le falta agua, le falta presión, ¿no? Hay una disminución del tono vasomotor de los vasos sanguíneos y al cuerpo no le falta sangre, no le falta volumen, sino le falta la presión. Y esta falta de presión genera alteraciones en la perfusión de distintos órganos como el riñón, como el cerebro, como el sistema gastrointestinal, el hígado, y generan alteraciones o disfunciones orgánicas importantes. Entonces, nuestros esfuerzos iban encaminados antes a aumentar el volumen intravascular, aumentarle líquidos, dejarle caer planes de líquidos muy altos. Sin embargo, eso ha ido cambiando progresivamente y hemos tenido muchísimo más cuidado con el uso indiscriminado de líquidos en estos pacientes, porque les dije, o sea, no les falta agua, les falta presión, ¿no? Entonces, eso es importante en el manejo propiamente del choque séptico. Otro punto importante es que en la sepsis, después de que el paciente llega con una microvasculatura, hay cambios en la microvasculatura normal, ¿no? Hay microtrombosis, hay alteraciones que se generan después de las horas que inicia el paciente con sepsis y que lo recibimos. Entonces, prácticamente es algo a tomar en cuenta porque esto genera mayor o daños en la perfusión de los órganos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a identificar un paciente con un estado de choque, ¿no? Les dije hace rato del llenado capilar y la piel moteada, la oliguria, anuria y la encefalopatía, ¿no? Vamos a checar estos 4 datos. Si los podemos identificar en nuestro paciente, un paciente que llega con estos datos, aún sin checar la presión arterial, nosotros ya podíamos saber que ese paciente va a estar hipotenso, que ese paciente va a estar chocado y que requiere una reanimación súper agresiva para mejorarle el pronóstico de que de por sí ya es malo, ¿no? Y si la queremos checar todavía la presión,
tenemos que, teniendo una presión sistólica menor a 90 o una presión arterial media menor a 65, pues ya te hace, digamos, el diagnóstico del estado de choque, ¿no? Entonces, checar bien al paciente, checar prácticamente la exploración física es una parte pues, importantísima en el manejo de estos pacientes. Otro punto importante es que chequen las manos también de sus pacientes, chequenles el llenado capilar, es un predictor muy importante que ahorita voy a hablar de él, y muy relevante actualmente en el diagnóstico de pacientes con estado de choque. Y es parte de las banderas rojas que hablamos de identificar al principio, ¿no? O sea, buscas ya el foco, buscas si ese paciente tiene mucho más riesgo de presentar sepsis y ahora sí buscas. Mi paciente está tan grave como para requerir algo tan urgente, norepinefrina, distintas cosas que podríamos hacer dentro de un hospital, vamos a buscar este tipo de cosas, ¿no? Y esa imagen la saqué de Twitter, me gustó, porque involucra o que la pregunta de si mi paciente pudiera estar chocado, paciente que lo recibo en la consulta, que lo recibo en donde ustedes quieran, voy a checar el estado mental, si está alterado, voy a checar la diuresis y voy a checar la piel, ¿no? Si está alterado el estado mental, si tiene una diuresis disminuida o un llenado capilar prolongado, mayor a 3 segundos, o con rodillas muteadas, pues sabes que mi paciente está en un choque. No sé si séptico, pero sí está en choque. Y voy a empezar a buscarle el abordaje, ¿no? Otros marcadores que nos pueden ayudar, la presión arterial media, el lactato, taquicardia, taquipnea, pudiera ser, ¿no? También, pero teniendo en cuenta estos 3 parámetros clínicos, a ustedes no se les va a escapar un paciente chocado, se los aseguro, y les va a servir mucho para iniciar una evaluación muy, muy rápida. Otra cosa importante es el lactato, ¿no? Fíjense que el lactato se ha propuesto como un marcador de hipoperfusión, pero no necesariamente en la sepsis es un marcador de hipoperfusión. Sí es un marcador de estrés metabólico, y es un buen indicador de que estos pacientes tienen un peor pronóstico, ¿no? Pero en general el lactato como tal es importante tomarlo en cuenta al inicio, pero en la reanimación del paciente con sepsis y choque séptico, la verdad es que tiene una utilidad un poquito incierta guiarnos nuestra terapia por lactato. Pero les tengo dos buenas noticias, ¿no? Porque hay otros parámetros que podemos utilizar y que se relacionan directamente con la reanimación de nuestros pacientes. Entonces, el paciente ya que está en urgencias, un paciente ya que se está abordando con un choque, con una sepsis importante, pueden checar el índice de choque diastólico que involucra o que es una relación entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial diastólica. Un índice mayor a 2 te habla de que está en estado de choque y una mayor mortalidad. Y puedes guiar tu tratamiento, puedes guiar tu reanimación en base a la frecuencia cardíaca y a la presión, ¿no? Otro punto bien importante es la reanimación guiada por el llenado capilar, ¿no? Que llegó a cambiar muchas cosas, ¿no? En este estudio del síndrome de shock. Ellos evaluaron cambios, la reanimación en sepsis en la terapia guiada por lactato versus llenado capilar. Y para la sorpresa que encontraron es que no hay cambios en la mortalidad en los pacientes que les guiaron la terapia con el llenado capilar, ¿ok? Entonces, digo, hay más estudios, hay más evidencia que se está formando, pero en parte lo que nos está indicando es que pueden guiar la terapia, podemos usar el llenado capilar, que es una herramienta súper fácil, no nos demora prácticamente nada y en costo es muchísimo mejor que el lactato, ¿no? Porque este es un tema también bien interesante, lo que es la macrocirculación y microcirculación, ¿no? Históricamente en sepsis nos hemos enfocado en tratar la sepsis y en una terapia guiada por la macrocirculación. ¿Cuáles son nuestras metas? La presión arterial, la perfusión renal, etcétera, el gasto cardíaco, pero existen cambios de la sepsis en la microcirculación, como mencionamos, daño endotelial hay mucho y usualmente las terapias que usábamos para aumentar la perfusión de la macrocirculación no tenían efecto sobre la microcirculación, que son las arteriolas, las vénulas. Entonces, los líquidos prácticamente no tienen ningún impacto sobre la macrocirculación. El uso de vasopresores, norepinefrina, tienen un impacto sobre la microcirculación, especialmente al restaurar la presión arterial media. Sin embargo, pueden tener efectos dañinos sobre la microcirculación en generar mayor vasoconstricción periférica, ¿no? Y entonces es una paradoja que existe
si buscamos o nos enfocamos en tratar la macrocirculación o los cambios macrocirculatorios o buscamos cambios en la microcirculación, y dentro de lo que se ha estudiado, pues realmente no hay, o sea, puede ser reproducible, no hay mucho. Únicamente lo que se ha evidenciado es el llenado capilar, que se relaciona bastante bien con cambios en la microcirculación. Entonces, usen el llenado capilar para evaluar los pacientes que están fuera del hospital, dentro del hospital, y en la terapia intensiva es una cosa impresionante que actualmente tenemos a la mano todos nosotros, y hay que usarlo para tratar de identificar estos cambios y reanimar de manera adecuada a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la sepsis? El tratamiento son fluidos, son vasopresores, inotrópicos. Pues de hecho no, o sea, realmente el tratamiento, la causa, es tratar la causa, tratar la infección como tal, y eso de manera inmediata, ¿sale? Fíjense que las guías de sepsis son muy claras y muy bonitas en ese aspecto, y te dividen en dos, ¿no? Pacientes con choque y pacientes sin choque. Ya sabemos cómo identificar el choque, entonces ya no estamos tan perdidos en ese aspecto. Ahora, si tu paciente está chocado y la sepsis es un diagnóstico definitivo o probable, hay que administrar antibióticos en la primera hora, al momento de que llegue ese paciente a urgencias, de manera inmediata, ¿ok? Si el diagnóstico de sepsis es posible, aún así, iníciale antibióticos en la primera hora. Ahora, si su paciente no está chocado, su paciente está hemodinámicamente estable o al menos manteniendo normotenso, ahora te dicen, si la sepsis es un diagnóstico definitivo o probable, pues inicia el antibióticos, ¿no? Pero si el diagnóstico es posible, puedes esperarte, revalorar causas no infecciosas versus infecciosas, esperarte a lo mejor laboratorios, y ahora sí iniciarle un antibiótico terapia adecuada en las primeras horas, ¿no? De todos modos, es importante no retrasar el antibiótico en ningún paciente con sepsis, no solo en los pacientes que están en choque séptico, ¿no? Y otro punto bien importante que ha sido motivo de mucha discusión es, ok, ya está bien, tenemos el paciente con una sepsis o con probable sepsis, que como el inicio de antibióticos, hay muchas cuestiones, hay muchos factores que te van a guiar el uso de antibióticos y el uso de un tratamiento antibiótico apropiado. Uno es la microbiología local, y especialmente pues hay que identificar cuál es el foco, ¿no?, de nuestros pacientes, si es pulmonar, si es de abdomen, si es urinario, y eso nos va a guiar directamente qué antibióticos escoger en base a los microorganismos más comunes, ¿no? Otra cosa a evaluar son factores de riesgo para multidrogoresistencias, pacientes que estuvieron previamente con el uso de antibióticos, pacientes con colonización previa por patógenos multidrogoresistentes o que tuvieron hospitalizaciones prolongadas. Son pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones resistentes y que requieren un espectro mucho más amplio de cobertura para disminuir el riesgo. Otro punto importante también es la severidad de la enfermedad. Un paciente que te llega chocado con una falla respiratoria, pues son pacientes que a veces requieren una terapia un poquito más amplia, más agresiva, ¿no? Pero en general, ustedes van a basar la selección de antibióticos en base a el foco, dónde está, y en base al patógeno más frecuente, ¿no? Lo más importante es el control de foco, ¿no? El control de foco, si es quirúrgico, debe intervenirse de inmediato. Algunos ejemplos son retirar un catéter, drenaje de alguna colección, intervención quirúrgica. Esto debe hacerse en las primeras 12 horas para tratar de no aumentarle la mortalidad al paciente que ya tiene una mortalidad alta. Entonces, el estado hemodinámico del paciente, en teoría, no debe retrasar el tratamiento de la sepsis, ¿no? Y esto es un problema pues que sí nos enfrentamos todos los días, ¿no? De tratar del control de foco, que a veces es la parte más importante, fuera de los antibióticos, fuera de la reanimación, de los vasopresores. El control de foco es lo que realmente mejora los outcomes de estos pacientes, ¿no? Entonces, híjole, es un punto bien interesante y ya me queda poco tiempo. En las campañas, en las guías de sepsis, tenemos que, la recomendación que nos hacen es que le inicien 30 mililitros por kilo de solución intravenosa a todos los pacientes con sepsis en las primeras horas, ¿no? Pues la verdad es que es mucho líquido. Es en un paciente como los que tenemos aquí en nuestro hospital,
En México, pues imagínense, le vamos a estar pasando 5 litros al día, es muchísimo, muchísima agua. Y como vimos, parte de la fisiopatología de la sepsis y de los cambios circulatorios son más de problemas en el tono de los vasos, no tanto de que le falte tanto líquido. Entonces, esta recomendación la hacen las guías, sin embargo, hay que tomarlo con mucha cautela, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que los líquidos o la sobrecarga de líquidos tienen impacto no solo en la parte respiratoria, sino en prácticamente todos los sistemas. Encharcar un paciente es un paciente que vamos a complicar lo demás y esto es bien común, ¿no? Y le inicias la reanimación, una reanimación bien agresiva que se inicia y inmediatamente el paciente ya va a tener cambios, edema pulmonar, cambios en el ultrasonido, entonces hay que tener mucho cuidado cuando usamos los líquidos, no se vale los pásale una carguita o a ver si recupera. Digo, sí está bien, o sea, yo no estoy en contra de que se usen los líquidos, siempre y cuando se usen de manera indiscriminada, perdón, no se usen así nada más porque sí, sin tomar en cuenta algunas situaciones, como vamos a ver. Entonces ya se ha evaluado esto, la presencia de pacientes que recibieron más de 5 litros en las primeras 24 horas, obviamente tenían peores outcomes, mortalidad mayor elevada, mayor presencia de complicaciones, no solo edema agudo de pulmón, sino lesión renal aguda y algunas otras situaciones que van de la mano con la administración tan excesiva de líquidos, ¿no? Entonces, sí, líquidos, pero vamos a ver cómo. Habíamos dicho que algunos pacientes sí llegan con datos de deshidratación y esto hay que tenerlo en cuenta, mucosas, toda la historia clínica hay que tenerla muy, muy importante. También hay que tomar en cuenta las comorbilidades del paciente. Es un paciente con falla cardíaca, con enfermedad renal crónica, de edad avanzada. Es un paciente que probablemente no le vayas a tener que pasar tanto líquido, ¿no? Hay que tener muchísimo más cuidado. Otro punto bien importante y bien interesante es los métodos de predicción de respuesta a líquidos, que es lo que ha venido a revolucionar, digamos, los últimos años el manejo de estos pacientes, no solo de la sepsis, sino otras enfermedades, falla cardíaca, y es evaluar parámetros estáticos y dinámicos. El uso del ultrasonido en el POCUS, ¿no? Es algo que también tiene una relevancia muy interesante y muy importante, que ahorita voy a hablar también un poco de ello. La presencia de oliguria y lesión renal aguda no son indicaciones absolutas de fluidoterapia. Entonces, sí, o sea, si tú crees que tu paciente requiere líquidos, pásale líquidos, no hay problema, pero evalúa de manera cuidadosa si ese paciente va a ser respondedor a líquidos o si le inicia rápidamente una terapia un poco más agresiva con vasopresores. Entonces, está bien iniciarle líquidos, pero tener mucha cautela con ello, especialmente los pacientes que se pueden llegar a complicar para que no encharques, ¿no? A tu paciente de oquis o no le generes mayor complicación. Entonces, una de las medidas que podemos usar y que es bien sencilla dentro de todas las formas de medir la respuesta a líquidos, hay una que es bien importante y que todos ustedes pueden utilizar, que es otra vez volvemos con el llenado capilar, no más de lo mismo. La disminución del llenado capilar al momento de la elevación pasiva de las piernas se asocia a una respuesta de volumen. O sea, tú le checas el llenado capilar a tu paciente, imagínate, está en 8, el llenado capilar, le haces una elevación pasiva de las piernas, vuelves a revalorar el llenado capilar y están 4, digamos, el llenado capilar disminuyó más del 25%, te habla de que ese paciente en ese momento va a ser respondedor a volumen, le puedes pasar una carguita, le puedes pasar 250, 500, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los pacientes que son respondedores a volumen de manera inicial no quiere decir que todo el transcurso de la enfermedad va a ser respondedor a volumen, entonces es algo que hay que estar evaluando, no sea con estos parámetros clínicos, sino con otras formas que son el ultrasonido, ¿no? No solo el ultrasonido pulmonar, sino el ultrasonido en distintas áreas, como riñón, hígado, el ecocardiograma al pie de la cama, son cosas que han venido a cambiar la forma en que hacemos medicina incluso. Es algo muy interesante que es un tema muy extenso, pero quiero que tengan en cuenta de que existe ya y que la tendencia a nivel mundial es que ahora el ultrasonido es parte del abordaje inicial del paciente en urgencias, en la terapia intensiva, donde fuera, y en el futuro, quién sabe, ¿no? Hasta en la consulta externa podríamos tener acceso a este tipo de aparatos, que la verdad es algo súper, súper emocionante. Entonces, ya vimos que los líquidos sí, está bien, pero con cautela.
con uso de algunas otras cuestiones, como el ultrasonido, como el llenado capilar. Eh, Ahora, si tu paciente no recupera TEA, está chocado, sabes que inicia lepresores. Las guías o la información que tenemos ahorita es que le inicies vasopresores de manera temprana. Y la función o la principal función es que aumentar la perfusión tisular, ¿no? Obviamente los vasopresores no son inocuos, tienen muchos efectos adversos, arritmias, entonces hay que tener en cuenta también el momento de usarlos de manera objetiva. La norepinefrina sigue siendo el vasopresor de elección y la presión arterial media como objetivo, la presión arterial media objetivo es mayor o igual a 65, se habla de 65 y 70, pacientes con menor presión arterial media tienen peores desenlaces. Hay algunas excepciones, pacientes con hipertensión arterial crónica pueden tolerar un poco una presión arterial media un poco más y el objetivo sería aumentarlo un poco más, ¿no? Pero en general, si la reanimación debe ir dirigida a que la presión arterial media tiene una presión arriba de 65, ¿no? Este es un escenario clínico o es, digamos, un algoritmo diagnóstico del paciente, el manejo con choque séptico, que es prácticamente lo que habíamos revisado. Y por último, quisiera mencionar el papel de los esteroides, ¿no? Fíjense que los esteroides se han propuesto como para regular la respuesta inflamatoria del paciente. Sin embargo, la evidencia es poco clara, no hay mucha información convincente. Sí ha mostrado evidencia en cuanto a disminuir la dependencia del vasopresor. Las guías de Surviving Sepsis te hacen la recomendación de que le inicies hidrocortisona a dosis de 200 miligramos al día en bolos 50 cada 6 en pacientes que tengan requerimientos de vasopresor muy altos, ¿no? Esa sería como que la indicación del esteroide en paciente con choque séptico. ¿Para qué nos sirve el esteroide en el choque séptico? Nos sirve para prevenir. Ya se estudió y falló en eso. Entonces, no usen esteroide para prevenir el choque séptico. Podría ser útil para tratar en el choque refractario en los pacientes. Entonces, como puntos clave o como puntos para llevarse a casa, la sepsis es una emergencia médica, debe tratarse de manera rápida y apropiada. Representa un problema de salud pública con una mortalidad muy alta y el manejo se basa en solo 5 pilares, ¿no? El reconocimiento temprano, uso rápido de herramientas diagnósticas, la reanimación temprana y manejo de soporte, antibiótico terapia de manera apropiada y un control de foco adecuado y rápido. Inicien vasopresores rápido, de manera temprana, el manejo apropiado de los líquidos con sentido común, como lo hemos hablado, en base a metas, y pues la máxima de que en sepsis y en general, menos es más, ¿no? Entonces, soy muy insistente a lo mejor con este tema, pero en sepsis los segundos sí cuentan y hay que actuar rápido, hay que actuar bien y eso puede salvarle la vida a tu paciente, ¿no? Entonces, pues hasta aquí es nuestra plática. Si alguien tiene una duda, nos puede escribir en el chat. Les agradezco a todos que estuvieron presentes y cualquier cosa nos avisan, está aquí en el chat y podemos responder sus preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Yáñez, residente de tercer año de medicina interna y pues el día de hoy vamos a ver, continuando con el ABC, toca el turno del ABC del sangrado de tubo digestivo alto. Vamos a hablar en particular sobre el sangrado de tubo digestivo alto evidente, no aquel que se está sospechando como por una anemia por deficiencia de hierro o aquel que está todavía en protocolo diagnóstico. Vamos a hablar del sangrado evidente.
Esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre la definición, la epidemiología, etiología, fisiopato, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, la evaluación inicial, el manejo preendoscopía, diagnóstico, la terapia endoscópica, conclusiones y pues vamos a tener un área de preguntas. Por definición, el sangrado de tubo digestivo se define como toda hemorragia gastrointestinal por encima del ligamento de Treitz. Esto incluye el esófago, el estómago y el duodeno. Alguna otra definición que podemos utilizar es aquel sangrado que se encuentra proximal a la unión duodeno y ayunal. Particularmente, pues incluye, como ya se mencionó, al esófago, el estómago y el duodenal. Y clasificándolo a casi siempre lo clasificamos de origen varicial y de origen no varicial o ulceroso. En cuanto a la epidemiología del sangrado de tubo digestivo, pues tenemos que es el trastorno gastrointestinal más común que obliga a la hospitalización. En los datos que tenemos de Estados Unidos, sabemos que aproximadamente hay 150 ingresos hospitalarios por cada 100,000 habitantes, lo que son más o menos 500,000 hospitalizaciones cada año. Y pues el 50% de los sangrados de tubo digestivo corresponden a sangrado de tubo digestivo alto, siendo el resto pues sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Qué hay sobre la epidemiología en México? Pues la verdad es que no hay mucho, no existe suficiente información en la población general. Sabemos que la mortalidad en los países desarrollados varía desde un 2 hasta un 10%. Y hay algunos datos aquí mexicanos en donde podemos ver que hospitales privados, como puede ser el Hospital Español, el Hospital Médica Sur, pues tienen mortalidades que se asemejan a la mortalidad de los países desarrollados, mientras tanto que los hospitales públicos pues pudieran tener un poco de mayor mortalidad. Ciertamente, la epidemiología del sangrado de tubo digestivo, específicamente no varicial, de tipo ulceroso, ha disminuido durante los últimos 20 años. Se considera, pues, un cambio favorecedor. Se podría decir que es un éxito de la terapia médica. El sangrado de tubo digestivo no ulceroso, perdón, no varicial, ha tenido pues una disminución en su incidencia en países desarrollados como son Estados Unidos, Suecia, Holanda, España, Italia, Nueva Zelanda. Y esto en particular se refleja en Europa, en países de América del Norte y en Australia, países que pues sabemos son desarrollados. Sin embargo, no hay mucha evidencia, más bien no hay mucha información acerca de países en vías de desarrollo. Sabemos que ha disminuido la incidencia y pues ha cambiado la epidemiología del sangrado de tubo digestivo. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, para 1983 a 1992, el sangrado de tubo digestivo ulceroso o por úlceras representaba un 59% de los sangrados de este tipo. Y para el año 2000 a 2018 vemos cómo hubo una transición, a pesar de que sigue siendo el tipo número uno, más bien la causa número uno de sangrado de tubo digestivo global, pues sí vemos que se redujo del 59% al 33%. Continuando con la etiología del sangrado, pues aquí sabemos que el sangrado ulceroso es la causa número uno de sangrado de tubo digestivo alto, seguido muy cercamente por las varices gástricas y esofágicas en conjunto. Posteriormente tenemos a la esofagitis. Muchas veces no encontramos una causa propia y esto representa un 8%. También tenemos el sangrado por neoplasia, por ectasia vascular, erosiones, lesión de Mallory-Weiss y lesión de la foie. Sin embargo, esta etiología, pues más bien las principales etiologías del sangrado tubo digestivo se ven, más bien son reflejadas de datos americanos. Muchas veces no podemos hacer la traspolación de estos datos a México, pero pues diversas fuentes siempre mencionan al sangrado péptico ulceroso como la causa número uno, seguida de el sangrado varicial. Y como ya comenté, pues ha habido obviamente un cambio en la epidemiología con el tratamiento médico que se ha establecido.
Sin embargo, podemos que el sangrado péptico ulceroso representa la causa número 1 de sangrado. En esta revisión vemos que el sangrado por varices esofágicas representa solo el 1.8% de los sangrados, algo que dista mucho de lo que se presenta en nuestro país. Este estudio realizado en Estados Unidos con población hispana, pues es un poco más pues real a la situación de nuestro país, en donde vemos que el sangrado de tubo digestivo varicial representa incluso, más bien es la primera causa de sangrado de tubo digestivo en esta población, seguido de las úlceras gastroduodenales y la esofagitis. Para no revolvernos, vamos a quedarnos así. Número 1, causa de sangrado de tubo digestivo alto, es la causa ulcerosa o no varicial. Y como número 2, en México sería el sangrado de tubo digestivo varicial. Tenemos además esta revisión retrospectiva de algunos trabajos presentados en los congresos nacionales en México, en donde vemos que como causa global de sangrado de tubo digestivo, no incluyendo las varices, tenemos en primer lugar la gastropatía erosiva con 34%. Sin embargo, en segundo y tercer lugar tenemos a la úlcera gástrica y duodenal. Si uniéramos estos dos porcentajes, pues se convierte en la causa número 1 de sangrado. ¿Qué hay sobre la etiología del hospital universitario? En nuestro centro o el centro del cual estoy hablando, pues tenemos que el origen varicial representa el 51% del sangrado de tubo digestivo, mientras que el origen no varicial, como podrían ser las úlceras, es el 49%. Básicamente están empatados y vemos de igual manera sangrado ulceroso que el sangrado no varicial. Dentro de las causas de sangrado no varicial, tenemos que en primer lugar están las úlceras gástricas, úlceras duodenales en segundo lugar, y la unión de ellas en un 4%, lo que nos da aproximadamente pues un 60-65% de sangrado de tubo digestivo no varicial. Hablando ya un poco más sobre la fisiopatología del sangrado de tubo digestivo, pues nada más como recordatorio, sabemos que el tracto gastrointestinal se compone de 4 capas, que es la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Esto va a tomar pues más relevancia conforme vaya avanzando la plática. Ahora sí, propiamente en cuanto a la fisiopatología, vamos a dividirlo en dos esta sesión, el sangrado ulceroso y el sangrado varicial. En cuanto al sangrado ulceroso, las dos principales causas de sangrado ulceroso o el factor etiológico más importante es la infección por Helicobacter pylori y el uso crónico de AINES. ¿Cómo es que estos dos factores afectan o causan el sangrado de tubo digestivo? Pues bueno, sabemos que la Helicobacter pylori pues es una bacteria que va a crear una respuesta inflamatoria con un daño directo a la mucosa y pues a la exposición de las arterias de la submucosa. De esta manera pues es que se lleva a cabo el sangrado digestivo. Por otro lado, el uso crónico de AINES tiene dos maneras particulares de hacer pues el daño a la mucosa. Es con los efectos locales directamente sobre el moco de la mucosa con destrucción de la barrera celular y a su vez tiene efectos sistémicos con la inhibición de la ciclooxigenasa 1 que disminuye las prostaglandinas, que disminuye la proliferación celular, la secreción de bicarbonato y de esta manera pues también hace daño a la mucosa. Sin embargo, pues esto también afecta la inhibición, más bien la función plaquetaria, inhibiendo o previniendo que no se forme pues un coágulo, con lo cual pues se va a exacerbar aún más el sangrado. Hablando más sobre las varices, pues bueno, tenemos que en un paciente con cirrosis o con hepatopatía crónica, el hígado propiamente pues va a estar muy duro, por lo cual va a impedir que el flujo portal pueda llegar adecuadamente. Va a haber una hipertensión portal al no permitirse el paso de la sangre directamente hacia el hígado, lo cual va a aumentar la presión y nos va a dar una
hipertensión portal clínicamente significativa. Es después de estos 10 milímetros de mercurio que se van a crear las varices y después de 12 milímetros de mercurio, las cuales van a estar en riesgo de sangrado y de esta manera se va a formar el sangrado varicial. Como factores de riesgo para ambos sangrados tenemos el sangrado no varicial, pues está, como ya se mencionó, el uso crónico de AINES, que es la principal causa, la infección por Helicobacter pylori, en aquellos pacientes que están bajo ventilación mecánica después de las 48 horas, es un factor de riesgo muy importante, algunas coagulopatías y el uso de antiplaquetarios y anticoagulantes. Hoy en día, pues bastante presentes debido a la cantidad de pacientes con cardiomopatía isquémica que pues llegan a nuestro centro y pues en general en el país, siendo esta la principal causa de muerte en nuestro país. En cuanto al sangrado de tubo digestivo varicial, pues tenemos que los principales factores de riesgo son propios de la hepatopatía crónica, por así decirlo, y se incluye el tamaño de los varices, que sea mayor a 5 milímetros con mayor riesgo de sangrado. Como ya se había mencionado, un gradiente venoso hepático mayor a 12 milímetros de mercurio. La localización de las varices, aquellas varices que se encuentran en el esófago tienden más a sangrar. Y pues una enfermedad hepática ya avanzada, como sería por clasificación Child-Pugh clase B o C. Algunos otros factores de riesgo incluyen, pues, como ya se mencionó, anticoagulantes, antiplaquetarios, AINES, el estado de choque, de falla respiratoria, algunas condiciones clínicas como pudieran ser la enfermedad renal crónica, la hepatopatía crónica, alguna coagulopatía y en aquellos pacientes que están pues infectados con Helicobacter pylori, mientras que pues la ventilación mecánica y el soporte de vida extracorpóreo también nos ponen en mayor riesgo de sangrado tubo digestivo. Algo importante que mencionar es sobre el riesgo relativo de aquellos pacientes que consumen diversos tipos de fármacos. Tenemos que, pues, aquellos pacientes que no consumen fármacos, pues su riesgo es nulo. Sin embargo, podemos ver que el consumo de AINES nos da un riesgo relativo de hasta 4. Lo que más preocupa es en aquellos pacientes que consumen corticosteroides y además consumen AINES porque su riesgo relativo se incrementa hasta 13. Algunos otros fármacos que pues son de uso bastante rutinario, como es la espironolactona, nos confiere un riesgo, si la unimos junto con los AINES, de un riesgo relativo de hasta 11. Entonces, pues bueno, bastante preocupante por esta área y debemos de ser bastante cautelosos en cómo indicamos, pues aunque parezca bastante sencillo indicar analgesia, también nos confiere bastante riesgo para sangrado tubo digestivo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas principales del sangrado tubo digestivo? Pues las podemos dividir en dos. Está la hematemesis, la melena y la hematoquesia. Siendo la hematemesis el vómito de sangre roja o material en pozos de café, también conocido como melanemesis. También tenemos a la melena, que son las heces negras alquitranosas, las cuales podemos, más bien, la melena se puede presentar con desde 50 a 100 mililitros de sangre y pues el color de las heces va más en correlación con el tiempo en el tubo digestivo y no tanto con la localización. Es muy común escuchar que decimos, pues hematemesis y melena es un sangrado de tubo digestivo alto. La hematoquesia es más sangrado de tubo digestivo bajo. Esto en cierta parte es correcto. Sin embargo, puede haber sangrado de tubo digestivo bajo con melena. Como ya mencioné, la melena per se solo nos habla del tiempo que lleva este sangrado en el tracto digestivo. Si es mayor a 14 horas, siempre vamos a tener melena. Y en cuanto a la hematoquesia, pues sabemos que es sangre roja brillante o marrón por el recto, que nos orienta más a un sangrado de tubo digestivo bajo. Aquí tenemos pues dos ejemplos gráficos. Esta es melena y esta es una hematemesis. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación inicial de estos pacientes? Primero que nada, pues tenemos que tomar los signos vitales al ingreso y con cambios posturales. Una presión arterial sistólica menor de 90 y en un paciente que además está taquicárdico, pues sabemos que este paciente ha perdido bastante volumen intravascular. Se habla de incluso un 25 al 50%. Posterior a eso, pues tenemos que
hacer una anamnesis adecuada, preguntar por antecedentes personales, preguntar sobre factores de riesgo que pongan pues en peligro a nuestro paciente y posterior a eso hacer una exploración física con un examen rectal. Algo importante aquí, si el punto 1, que son los signos vitales al ingreso, nuestro paciente tiene una presión sistólica de 90 milímetros de mercurio y se encuentra taquicárdico, en ese momento pasamos a la reanimación, no nos vamos a esperar a hacer preguntas, a explorar. Tenemos que hacer una reanimación pues bastante agresiva para poder continuar con lo demás. Si no reanimamos a nuestro paciente en los primeros minutos, pues muy probablemente dejemos de tener paciente, al cual pues ya no le vamos a poder hacer ninguna anamnesis ni exploración física. Este es un ejemplo de un examen rectal en donde pues está presente melena. Y en cuanto a la razón de verosimilitud de algunos de los hallazgos que podemos encontrar, pues tenemos que nuestro paciente nos refiera que ha tenido previamente un sangrado de tubo digestivo, da una likelihood ratio o razón de verosimilitud de hasta 6.2, que el paciente nos refiera que tuvo melena, pues nos da una razón de verosimilitud de 5.1 a 5.9, pero hacer nosotros el tacto rectal y que contenga melena, pues nos da un likelihood ratio de hasta 25. Continuando con la anamnesis, de esta manera vamos a poder hacer una presunción de cuál es la fuente del sangrado en nuestro paciente. Vamos a hacer preguntas pues bastante intencionadas sobre disfagia, historia de esófago de Barrett, pérdida de peso, nos orientaría pues más hacia un cáncer de esófago. En tanto que si nos dice que el paciente ha estado vomitando y que tiene un consumo agudo de alcohol, pues pensaríamos más tal vez en un desgarro de Mallory Weiss. Si nos habla de consumo crónico de alcohol, de antecedentes de hepatopatía, el paciente está ictérico y tiene ascitis, pues nos podría orientar más a que se trata de un sangrado varicial o por gastropatía portal hipertensiva, mientras que si nos comenta antecedentes de úlcera gastroduodenal, de infección por Helicobacter pylori, malestar epigástrico y el uso frecuente de aspirina o de AINES, pues nos orientaría más hacia un sangrado por una úlcera péptica. Algunos otros hallazgos importantes en la exploración física, la hipotensión, taquicardia y ortostatismo, como ya habíamos mencionado, pues nos indica una pérdida grave de volumen intravascular de hasta un 25 al 50%. Es importante explorar el abdomen, detectar cicatrices quirúrgicas, dolor a la palpación y masas. Otros datos importantes pues son las telangiectasias aracniformes, el eritema palmar, la ginecomastia, ascitis esplenomegalia, cabeza de medusa y contractura de Dupuytren, que son pues estigmas francos de cirrosis. Buscar telangiectasias periorales que nos pudieran orientar hacia una enfermedad de Osler-Weber-Rendu, lesiones labiales pigmentadas, podría ser un síndrome de Page-Jägers y acantosis nigricans, pues nos pudiera orientar hacia un cáncer gástrico, a pesar de que pues no es lo primero que pudiéramos pensar al encontrar la acantosis nigricans per se. Traigo aquí un poco de imágenes de lo que es pues bastante relevante hacer en cuanto a la exploración física, una exploración física detallada del abdomen, buscando pues también cicatrices que nos pudieran orientar. Aquí podemos ver las telangiectasias aracniformes, ginecomastia, todos estos son estigmas de hepatopatía, ascitis, ascitis a tensión, tortuosidad de las varices, una contractura de Dupuytren, un eritema palmar. Como ya dije, todos estos son estigmas de hepatopatía pues bastante franca. Aquí tenemos las telangiectasias periorales, las manchas hiperpigmentadas, más compatibles con Page-Jäger y las primeras con Osler-Weber-Rendu. Y pues la acantosis nigricans, que como ya mencioné, pues nos pueden orientar más hacia un cáncer de origen gástrico. ¿Qué estudios de laboratorio vamos a solicitar? Pues vamos a pedir una biometría hemática, una química sanguínea, un perfil, unas pruebas de función hepática, tiempos de coagulación. Vamos a determinar rápidamente el grupo sanguíneo y solicitar unas pruebas cruzadas. Aquí, esto es de vital importancia. Muchas veces, al llegar el paciente con sangrado de tubo digestivo, pues lo primero que hacemos es, no, pues vamos a ver cómo está su hemoglobina. Ciertamente la hemoglobina y el hematocrito son indicadores tempranos bastante deficientes, debido a que pues, no descienden inmediatamente después del sangrado de tubo digestivo. Cuando nosotros pues sangramos,
en general cualquier persona, pues lo que perdemos es sangre entera. No nada más perdemos eritrocitos, sino que también se pierde en plasma, con lo cual pues puede llegar a haber un equilibrio y la hemoglobina mantenerse intacta a pesar de haber pues tenido un sangrado profuso. Muchas veces en lo que la hemoglobina desciende, se puede llegar a pasar hasta 24 a 72 horas, por lo cual, pues, como ya se mencionó, no es un marcador temprano bastante fiable. Además que hay hemodilución debido a que pues reanimamos a nuestro paciente, ya sea con solución salina, solución Harman, lo que sea, lo cual pues también va a hacer pues un desequilibrio entre el plasma y el hematocrito per se. Y a pesar de que el sangrado ha cesado, la hemoglobina y el hematocrito pueden continuar descendiendo. Entonces, pues no siempre hay que fiarnos de este dato. Aquí tenemos esquematizado un esquema gráfico de lo que mencionaba. Cuando sangramos, pues perdemos tanto plasma como células, lo cual pues vuelve a tener un equilibrio a pesar de que estemos en una hemorragia aguda. ¿Qué vamos a hacer cuando nos topemos con un paciente que está sangrando profusamente? Pues bueno, lo principal, hacer la reanimación adecuada. Vamos a ver la vía aérea, respiración, circulación. Vamos a establecer accesos intravenosos de grande calibre para hacer una reanimación adecuada. Administrar soluciones cristaloides vía intravenosa. Vamos a transfundir hemoderivados y vamos a interconsultar a gastroenterología. ¿Qué hay sobre la intubación endotraqueal en estos pacientes? Pues bueno, no es de manera profiláctica a todos los pacientes y hay indicaciones bastante puntuales de cuándo intubar a un paciente con sangrado de tubo digestivo, en aquellos que tengan una hematemesis abundante activa y en aquellos con agitación o encefalopatía con incapacidad para controlar adecuadamente la vía respiratoria. Respecto a la fluidoterapia, pues no hay ningún ensayo clínico aleatorizado que haya evaluado la reanimación de líquidos en estos pacientes en el sangrado de tubo digestivo. Entonces, no hay ninguna recomendación sobre qué solución intravenosa utilizar ni cuál es la tasa de volumen óptima. Lo que buscamos es que nuestro paciente tenga una presión arterial sistólica mayor a 90 y con eso podemos decir que nuestro paciente pues está reanimando de manera correcta. Podemos utilizar bolos de solución salina o solución Harman de 500 mililitros durante 30 minutos o mientras se realiza la tipificación y las pruebas cruzadas para la transfusión de sangre. El ritmo de reanimación dependerá en parte si el paciente está hemodinámicamente inestable, como ya se mencionó. Aquellos pacientes que tengan una presión arterial sistólica menor a 90, pues nuestra reanimación tiene que ser más agresiva. Como punto clave aquí es no hay ninguna solución cristaloide que se prefiera sobre la otra. Podemos usar tanto solución salina o solución fisiológica al 0.9, solución Harman, siempre y cuando pues estemos midiendo la presión arterial sistólica que tiene que estar por arriba de los 90. Ahora, con respecto a la transfusión de sangre, pues uno pensaría que si estás sangrando, lo ideal es que inmediatamente te transfundieras sangre. Como ya vimos, lo principal es la transfusión, perdón, es la infusión de soluciones cristaloides y posteriormente pensamos en una transfusión sanguínea. Anteriormente había cierto debate sobre cuál era el punto de corte para decidir transfundir a nuestro paciente. Esto se llevaba a cabo con la hemoglobina que salía pues dentro de los primeros laboratorios que se ordenaban. Se sabía que pues siempre y cuando hubiera descenso de la hemoglobina había que transfundir. Sin embargo, pues había debate si era mejor utilizar una estrategia restrictiva o una estrategia liberal. Si nuestro paciente tenía una hemoglobina de 9, o en comparada con una hemoglobina de 7, pues a quién debíamos de transfundirle cuántos paquetes de sangre. Para disipar esta duda, pues se hizo este estudio en donde se comparó la estrategia restrictiva, que era aquellos pacientes a los cuales se transfundía teniendo una hemoglobina de 7, versus aquellos que se transfundían aún si la hemoglobina estuviera por arriba de 7, generalmente por arriba de 9 gramos de decilitro. ¿Qué es lo que se encontró? Pues que teniendo una estrategia bastante restrictiva, aumentábamos la sobrevida de nuestro paciente. Y además que el resangrado era mucho menor en aquellos en los cuales tomábamos una política restrictiva comparada con aquella
pues en la cual transfundíamos indiscriminadamente a pesar del número o del valor de la hemoglobina que fuera mayor a 9. ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar de aquí? Debemos de seguir una política restrictiva, por lo cual vamos a aumentar la sobrevida de nuestro paciente y además vamos a disminuir el resangrado. ¿Cuál es el punto de corte importante y el que nos tenemos que grabar? La cifra importante aquí son 7 gramos sobre decilitro de hemoglobina. Si la hemoglobina se encuentra por arriba de 7, pues aguantamos la transfusión. Si esta es menor a 7, iniciamos con transfusión. Algunos puntos en contra de esta política, pues también hay que utilizar más bien el criterio clínico. Si vemos que nuestro paciente tiene un sangrado profuso y en los primeros estudios de laboratorio nuestra hemoglobina se encuentra en 8, pero nuestro paciente no ha dejado de sangrar, pues nadie nos va a juzgar por transfundir a nuestro paciente, siempre y cuando pues el sangrado sea profuso o en aquellos en donde haya inestabilidad hemodinámica. Todo paciente que llega con sangrado de tubo digestivo, pues tiene que ser estratificado, tiene que haber una estratificación del riesgo y de esta manera, pues vamos a decidir en dónde vamos a tratar a nuestro paciente. Si en la unidad de cuidados intensivos, si puede ser tratado en la alguna sala de medicina interna o si nuestro paciente puede continuar su tratamiento de manera ambulatoria. Para esto, pues existen ciertas escalas. La primera que salió fue la escala de Rockall, la cual pues era bastante intuitiva, se basaba solo en estos 3 aspectos, que era la edad, menor a 60 o mayor a 60 y 80 años, los signos vitales con una presión arterial sistólica menor a 100, básicamente si el paciente está chocado o no, y pues las comorbilidades de cada uno de los pacientes, si tenía lesión renal aguda o si tenía alguna malignidad. Y pues bueno, ciertamente esta escala es bastante útil aún. Sin embargo, pues ahora hay escalas que nos predicen con mayor certeza sobre si nuestro paciente tiene un riesgo alto de sangrado o riesgo bajo. Actualmente la escala utilizada es la escala de Glasgow-Blatchford, en donde su principal utilidad, más allá de hacernos saber si nuestro paciente ocupa o no una endoscopía o cuál es la terapéutica que tenemos que seguir, es en las puntuaciones bajas. Si tenemos una escala de Glasgow-Blatchford de 0 a 1 puntos, podemos dar de alta de la sala de urgencias y seguir con tener un seguimiento ambulatorio. La escala de Glasgow, pues, consta de varios puntos importantes, como es el BUN, la hemoglobina, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, si hay o no melena, si hubo o no síncope, si hay enfermedad hepática y si hay falla cardíaca. Como ya lo mencioné, vamos a utilizar estas escalas principalmente para hacer una discriminación de qué pacientes podemos ver de manera ambulatoria y quiénes sí se tienen que quedar en la sala de urgencias para continuar con pues manejo con reanimación, transfusión y posteriormente endoscopía. Hay algunas otras nuevas escalas con mayor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, pues estas todavía no están totalmente validadas en nuestra población. Respecto al manejo preendoscópico, importante usar inhibidores de bomba de protones, como es el esomeprazol y el omeprazol. Cualquiera pensaría que esta práctica pues debería de ser un estándar. Sin embargo, a pesar de que es una práctica frecuente, es aún controvertida por algunas de las guías. Se sabe que utilizar los IVPs previo a la terapia endoscópica disminuye los riesgos de los estigmas ulcerosos de alto riesgo y la necesidad de tratamiento endoscópico en algunas ocasiones. Sin embargo, en los resultados clínicos, pues no disminuye la hemorragia o el resangrado, la cirugía, ni tampoco tiene un impacto sobre la mortalidad. Conociendo esto, pues ciertamente las guías se discuten entre ellas. Algunas dicen no hay que ofrecer IVPs previo a la endoscopía, otras dicen no tenemos información suficiente y otras sí lo recomiendan. ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que nos tenemos que llevar de aquí? Mi sugerencia es que utilicemos los inhibidores de bomba de protón previamente o previo a la endoscopía, debido a que pues no siempre se puede hacer una endoscopía, ya sea por motivos económicos, por los que se quieran,
Entonces, al menos hay que dar el beneficio de la duda con esto, esta terapia previa a la endoscopía. Continuando con el manejo preendoscópico, tenemos también que la infusión de eritromicina previo más bien previo a la terapia endoscópica pudiera ser de bastante utilidad, debido a que no siempre encontramos la causa del sangrado en la endoscopía, muchas veces por una mala visualización de la misma, debido a que todavía hay muchos coágulos, y pues aquí es donde tiene mucho valor la eritromicina, que es un agente procinético ya evaluado. Sabemos que nos ayuda a una mejor visualización de la mucosa gástrica, disminuye la necesidad de endoscopía de revisión y disminuye los días de estancia hospitalaria. ¿Qué más sabemos? O más bien, ¿qué más tenemos? Pues también tenemos el uso de fármacos vasoactivos, esto principalmente en los pacientes con hepatopatía crónica o cirrosis. La que hay actualmente en México es la terlipresina y el octreotide. En nuestro centro únicamente está disponible el octreotide y pues sabemos que nos ayudan a conseguir la hemostasia y a prevenir el sangrado posterior. Sin embargo, pues aún no hay un beneficio claramente establecido sobre la mortalidad. ¿Qué es lo que se prefiere en los pacientes con hepatopatía crónica? Pues lo ideal sería utilizar eh, el fármaco vasoactivo octreotide y posteriormente realizar una endoscopía de las varices. En este mismo espectro de pacientes, los cuales son los pacientes con cirrosis, pues otro manejo preendoscópico que pues ha cambiado bastante el panorama es el uso de antibióticos. Se sabe que tiene beneficios en cuanto a disminuir la mortalidad, disminuir las infecciones bacterianas, el resangrado y los días de estancia hospitalaria. Por lo tanto, lo que nos tenemos que llevar del manejo preendoscópico es que en pacientes con cirrosis, sí o sí hay que ofrecer antibioticoterapia. La antibioticoterapia de elección es la ceftriaxona 1 gramo IV por 7 días y el manejo con fármacos vasoactivos. Mientras que si nuestra sospecha es de un sangrado de tubo digestivo ulceroso, como manejo preendoscópico debemos utilizar los inhibidores de bomba de protones. Y para ambos, un agente procinético para que nos ayude a tener una mejor visualización al momento de realizar la endoscopía. Un punto importante es en qué momento hacer la endoscopía. Pues bueno, esto ha generado bastante duda sobre cuál es el perfect timing, cuándo pasar a nuestro paciente a la endoscopía. Como instintivamente, pues uno pensaría, pues si el paciente viene sangrando, debería de pasar inmediatamente. Sin embargo, ahora se sabe que pues una endoscopía temprana en las primeras 24 horas, pero no antes de las primeras 6 horas, es lo mejor para casi la mayoría de todos los pacientes. Este estudio realizado por este estudio realizado por Guo en Hong Kong, en el cual se analizaron 6,500 pacientes, comparaba una endoscopía urgente versus una temprana versus una tardía. La endoscopía urgente es aquella que se realiza en las primeras 6 horas, comparada con una endoscopía temprana, aquella que se realiza en las primeras 24 horas, pero no antes de las primeras 6 horas, contra la endoscopía tardía, aquella que se realiza posterior a las primeras 24 horas. Los objetivos principales pues eran la mortalidad por cualquier causa, la tasa de hacer una endoscopía de second look, perdón, y la tasa de admisión a la terapia intensiva. Los principales hallazgos de este estudio es que hacer una endoscopía urgente aumentaba la mortalidad a los 30 días por cualquier causa. Había mayor necesidad más bien había mayor tasa de repetir la endoscopía y había mayor ingreso a la terapia intensiva. Mientras que en aquella que se hacía posterior a las primeras 24 horas, de igual manera había una mayor mortalidad, mayor necesidad de transfusión y aumentaba también la transfusión intrahospitalaria. ¿En quién preferimos una endoscopía en las primeras 12 horas y no hasta las 24? Pues en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica que persisten a pesar de haber hecho una reanimación agresiva y bastante debatible en aquellos pacientes con hepatopatía crónica o cirrosis en la cual se sospecha sangrado varicial. Para esta, pues la verdad es que no hay datos concluyentes, sin embargo, pues se prefiere que la endoscopía sea en las primeras 12 horas.
El punto clave de aquí es que la endoscopía no debe realizarse antes de que el estado hemodinámico del paciente sea tratado, iniciando con reanimación adecuada y tratando de optimizar las comorbilidades. Bastante importante este periodo de reanimación previo a la endoscopía. Pasando ya directamente pues a la terapia endoscópica, vamos a hablar brevemente sobre las modalidades que hay para tratar el sangrado de tubo digestivo no ulceroso. Pues de bastante relevancia hablar sobre la clasificación de Forrest, una clasificación que se utiliza únicamente para el sangrado de origen ulceroso. Vamos a hacer un breve repaso de esta. Sabemos que la lesión tipo Forrest 3 pues es una lesión amplia, es básicamente una úlcera pero a base de fibrina. En cuanto al 2C, tenemos una mancha plana con un fondo de hematina. En la imagen de la derecha podemos ver cómo están delimitadas. Es el área en verde. Una lesión tipo Forrest 2, pues vemos un coágulo adherido sobre una base ulcerosa. En la Forrest 2A, un vaso visible no sangrante. En Forrest 1B, un sangrado activo difuso o babeante, también llamado sangrado en capa. Mientras que en Forrest 1A, pues vemos un sangrado activo en chorro. ¿Cuál es la experiencia de nuestro centro, el Hospital Universitario? Pues la mayoría de los pacientes que entran a una endoscopía, hasta el 50%, las úlceras que vemos son de base blanca, un 4.2% de mancha plana, un coágulo adherido 9.8%, un vaso visible no sangrante hasta un 25% y sangrado activo pues hasta en un 12.1%. Una vez que entramos a la terapia con endoscopía, pues esta nos ayuda a detectar, además pues de la úlcera, nos ayuda a evaluar si la úlcera tiene estigmas asociados a un mayor riesgo de resangrado. Esto es, pues ahora sí que de suma importancia debido a que esto va a dictar la terapéutica que vamos a emplear. Aquellos tipos de sangrado con úlceras, con sangrado babeante, coágulo adherente, vaso visible no sangrante y hemorragia activa deben ser tratados endoscópicamente, mientras que los que tienen mancha plana y úlcera de base limpia pueden utilizarse únicamente inhibidores de la bomba de protones sin más terapia endoscópica. Sin embargo, en las primeras, pues sí habrá que utilizar pues la armamentaria endoscópica para hacer hemostasia y pues obviamente prevenir el resangrado, la necesidad de cirugía y la muerte. Algunas de las terapias que tenemos disponibles actualmente son la terapia mecánica, la terapia térmica y la terapia con inyección. La terapia de inyección o escleroterapia, básicamente lo que hacemos pues es que inyectamos solución alcoholada o epinefrina sobre la base ulcerosa y con esto pues disminuimos el sangrado. Bastante importante recalcar es que este método debe de usarse en combinación con cualquiera de los otros dos, ya sea un método térmico o un método mecánico, debido a que pues es el que tiene menor rendimiento. Los métodos térmicos, pues tenemos la coagulación con argón plasma o el BCAP, ablación con radiofrecuencia. Estos son los métodos térmicos, son actualmente los más utilizados en nuestro medio y en general. Básicamente esto es lo que hacen, un sellado térmico y pues cierra la arteria de la submucosa que se encuentra sangrando. Y los métodos mecánicos que son los hemoclips. Básicamente pues es una compresión mecánica del sangrado utilizando un clip metálico. Esta pues es una imagen antigua, pero no se evidencia qué es lo que estamos tratando con la terapia endoscópica. Vemos que pues tenemos la base ulcerosa, posterior a esto, esta que se encuentra en la mucosa propiamente, en donde no hay vasos que nos puedan dar un sangrado pues bastante importante, sino que es en la submucosa, en donde están estas arterias, que muchas veces pues son más bien, 100% son las causas del sangrado. Utilizando terapia endoscópica, lo que buscamos es hacer un trombo que inhiba, pues, más bien que mantenga a estas arterias sin sangrar. Como ya lo mencioné, no debemos usar terapia con epinefrina o terapia de inyección como monoterapia. Siempre tiene que ir acompañada
de terapia mecánica y terapia térmica. Las guías del Colegio Americano de Gastroenterología recomiendan la electrocoagulación bipolar, que es la terapia térmica, como la número 1, pero también sugieren el uso de terapia endoscópica con clips, de igual manera, pues bastante efectiva. En nuestro centro, como ya mencioné, pues lo que más se hace es la combinación de la terapia con inyección más la terapia térmica. A continuación, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve. En este caso, utilizamos terapia mecánica con hemoclips. Vemos pues una úlcera Forest 1A, vemos un sangrado activo bastante importante y posteriormente vemos cómo hay una resolución de los mismos con el uso de los hemoclips. Mientras que acá vemos una angiodisplasia, la cual fue tratada con terapia térmica. Hay algunos otros métodos emergentes. Tenemos el hemospray, los clips over the scope y el endoclot. Estas son terapias básicamente que utilizamos de manera, se pudiera decir que de manera previa a alguna otra terapia definitiva. Lo que son, o sea, terapias de barrera que hacen como un sello al sangrado, pero generalmente se utilizan para pasar a otra endoscopía o en caso de que haya necesidad de alguna cirugía. En cuanto a la terapia postendoscópica, bastante importante utilizar inhibidores de la bomba de protones posterior a la terapia endoscópica. La terapia depende mucho de las lesiones que hayamos encontrado bajo el endoscopio. Si es una lesión de bajo riesgo, como eran las úlceras Forest 3 o 12, pues bueno, únicamente vamos a continuar con inhibidores de la bomba de protón una vez al día, mientras que si las lesiones son de alto riesgo, pues habría que ser un poco más agresivos y vamos a utilizar los IVPs cada 12 horas, los primeros 4 a 14 días y posteriormente continuar de 4 a 8 semanas con IVPs. Si no logramos la hemostasia primaria, pues debemos de debatirnos entre utilizar cirugía, hacer una nueva endoscopía o utilizar técnicas con angiografía transcatéter. Lo que hay que llevarnos de aquí es que en dado caso de que que haya resangrado posterior a la endoscopía, nuestro algoritmo nos dicta que hay que volver a hacer una endoscopía, que es mucho mejor que pasar de una al paciente a cirugía debido a que pues tienen igual mortalidad, pero mucho menores complicaciones que haciendo una cirugía. Y entre la angiografía transcatéter y la cirugía, pues la verdad es que debe de sopesarse los riesgos y ver qué tan experto es el centro haciendo una angiografía transcatéter o con modalidad de cirugía. Ya para terminar, pues vamos a hablar sobre la terapia endoscópica del sangrado de tubo digestivo varicial. Vamos a dividir en tres las varices que podemos encontrar, tanto esofágicas como gástricas. Existen varias clasificaciones. Las principales son estas que vienen en el recuadro. Son las pequeñas, que son grado 1, medianas grado 2 y grandes, que son las grado 3. Podemos dividirlas en dos. Si miden menor a 5 milímetros, las consideramos pequeñas. Si miden mayor a 5 milímetros, las consideramos grandes. Si ocupan un tercio del el lumen esofágico, pues las consideramos como grandes. Si ocupan menos de estas, las consideramos como varices medianas y si son pequeñas y solo vemos una elevación mínima, pues son varices pequeñas. En cuanto al sangrado de tubo digestivo no varicial, tenemos dos terapéuticas principales endoscópicas, que es la escleroterapia. Vamos a inyectar un fármaco directamente sobre las varices, lo cual va a ser pues la terapia esclerosante y estas van a disminuir su tamaño. Y tenemos también la terapia con ligadura, que esta es la de mayor efectividad y la que más se utiliza actualmente. Básicamente lo que hacemos pues es ponemos una liga sobre la varice y esto va a hacer que pues dejen de sangrar. ¿Qué es lo importante? Pues las principales varices que nos vamos a topar son las varices esofágicas, cuyo tratamiento, como ya se mencionó, es la ligadura de varices, que es mejor que la escleroterapia, debido a que se asocia con menor resangrado y menores efectos secundarios.
pero no todas son varices esofágicas, también hay varices gástricas y gastroesofágicas. Las vamos a dividir en varices gastroesofágicas tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 básicamente son una prolongación de las varices esofágicas, por lo cual pues vamos a tratar de igual manera con la ligadura de varices, mientras que en las varices gástricas solitarias, por así decirlo, o las varices esofágicas tipo 2, la terapéutica ya no va a ser la ligadura, sino la inyección de un fármaco llamado cianoacrilato, lo cual nos va a permitir hacer pues la hemostasia primaria de estas varices. Aquí podemos ver, pues estas son las varices esofágicas, gastroesofágicas tipo 1, las cuales, como ya mencioné, también son tratadas con ligadura endoscópica. Las tipo 2, a las cuales ya no hay que hacer terapia con ligadura, sino que hay que inyectar directamente cianoacrilato. Las gástricas puras solas que se encuentran en el fondo y las gástricas puras tipo 2 que se pueden encontrar en cualquier lugar que no sea el fondo. Dato importante aquí, varices esofágicas y varices gastroesofágicas tipo 1, la terapia es con ligadura de varices, mientras que todas las demás hay que inyectar cianoacrilato. Y pues bueno, básicamente con esto termino. Como conclusión, pues el sangrado de tubo digestivo sigue siendo un problema clínico bastante común, a pesar de que ha disminuido su incidencia y pues también la mortalidad. En nuestro centro, la incidencia del sangrado de tubo digestivo de origen varicial es mayor, pero pues básicamente están 50-50 con el no varicial o el ulceroso. La optimización preendoscópica es una parte fundamental en el tratamiento y pues la endoscopía es el método diagnóstico y tratamiento de elección. Las nuevas opciones son pues bastante prometedoras. Sin embargo, pues de momento la terapia endoscópica más utilizada es la combinada con inyección y térmica. Pues bueno, agradezco su atención. No sé si haya alguna pregunta. Si tienen alguna duda, pues les dejo aquí mi correo. Pueden enviarme pues un correo sin problemas o incluso también enviarme un tweet en donde puedo pues responder cualquier duda que tengan. Muchas gracias.